Bien, ante todo, muy buenas noches. Reciban el saludo de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy continuamos con la clase. El tema a tratar es teoría normativa de la argumentación y básicamente el discurso probatorio como primera parte de análisis, ¿no? Bien, la semana pasada hemos visto básicamente de manera muy concreta los aspectos del argumento, cuáles son en todo caso sus secuencias, cuál es la forma de pronto epistemológica que nos pueden dar una estructura en un razonamiento probatorio. Lo más importante en este tema de la argumentación normativa es partir de un concepto de argumentación. ¿Qué se entiende por argumentar? ¿No? Como ya se dijo la semana pasada, argumentar es probar un hecho, ¿no? Probamos un hecho. En el caso del justiciable, lo que se probará es una imputación típica, ¿no? O sea, una conducta que se adecue a un tipo penal, y para ello debe también darse los presupuestos materiales de la imputación, ¿no? Elementos de prueba, prueba anticipada, etc. Ahora, esa demostración siempre va a ser una proposición, ¿no? Y esa proposición no necesariamente tiene que ser metajurídica, es decir, que vaya más allá de lo observable a través de un discurso, sino esa justificación de interpretación tiene que ser necesariamente a través de un problema a identificar. Eso se conoce como la premisa fáctica, ¿ya? Eso escriban, por favor, premisa fáctica. Esa premisa fáctica constituye la elección que tiene el juez al momento de fundamentar un fallo, sea condenando o absolviendo. De ahí que en adelante esas premisas fácticas, de acuerdo a los hechos, pueden ser 3, 4, 5, no sé, dependiendo de los hechos que han sido imputados, ¿no? Hecho 1, hecho 2, hecho 3, el juez tendrá que elaborar básicamente qué elige sobre esa premisa fáctica, que es una premisa normativa, en base a la imputación. Es una actividad netamente razonable a través de un discurso. Ese discurso del diálogo como elemento del lenguaje, como muy bien lo ha expresado en diferentes trabajos, comunicación 1 y comunicación 2, Habermas, ¿no? Habermas ha explicado que el argumento pasa por dos elementos principales. Primero, la sintaxis de la conclusión. Tiene que ser una conclusión concreta que lleve básicamente a establecer el sujeto, verbo y predicado de la imputación, y ese sujeto, verbo y predicado que determine básicamente si A es culpable o es inocente, ¿no? Una fundamentación, un argumento no necesariamente debe tener 30, 40, 50, 70, 80 páginas, ¿no? Basta 3 o 4 páginas bien concretas referente al tema probando, lo que de una u otra manera va a dar una garantía al justiciable para poder observar si en ese argumento del juez para condenar o para absolver está bien condenado o está mal condenado, está bien absuelto o está mal absuelto. Acuérdense las primeras clases, las teorías de Luis Ferraioli nos llevaba a entender ya un garantismo demasiado extremo, pero también hay que entender que ese garantismo tiene que tener un límite, y ya lo hemos analizado con Laumann, en el sentido de que ese límite no es otra cosa que el contrapeso, ¿no? Que en esa línea el recojo de una información fiscal para poder determinar una imputación no necesariamente tenga que cumplirse todos los presupuestos constitucionales para que se dé o no se dé esa intervención, ¿no? Muchas veces los intervenidos dicen, no, estoy sí, abogado, yo no declaro porque no está el abogado. No, viene un abogado de oficio, no declaro porque quiero a mi abogado. Pero la prueba se puede perder, el elemento de prueba se puede perder. O simplemente no quiero que me hagan la prueba de sangre, ¿no? La absorción atómica de pronto en los dedos por los disparos. Ahí lamentablemente se va a tener que utilizarse la violencia kantiana, ¿no? ¿Cuál es? Que el Estado tiene que defenderse, ¿no? Y probar de todas maneras si esa persona hizo o no el disparo. Eso es lo que nos dice técnicamente Laumann, ¿no? Laura, en el sentido de que también iniciar o basarnos en argumentos demasiado extensos de garantismo nos puede llevar a errores de pronto en la absolución. Y ha pasado, ¿no? Lamentablemente, no hace menos de
15 días creo, recién salió la prensa, ¿no? 2 asesinos no han sido puestos en libertad, justamente por ese excesivo garantismo, ¿no? Que la policía no había entregado supuestamente los informes finales, cuando de lo poco sabemos nosotros, no sé, algunos de ustedes pueden saber más que el tema que yo, es que esto no estaba completa la investigación. Entonces, frente a ello, acogiéndonos a la Constitución, que no puede estar detenido más de 24 horas o 48 horas, pero también la ley te da la presunción o la posibilidad de pedir una detención preliminar con fines de investigación cuando de pronto por el hecho incriminado no hay de pronto muchos elementos de convicción, pero sí hay algunos que sí constituyen de pronto un hecho constitutivo de delito, ¿no? Entonces, eso es una expresión, yo creo, de lo que hemos llevado hasta el momento en las clases. Tampoco podemos irnos por un tema pero tan riguroso de manera constitucional, que en parte lo dice Robert Alexis, que lo vamos a desarrollar. Ahora bien, este concepto como argumentación clásica es de pronto determinar cuáles son esos componentes políticos sociales, primero, ¿no? O sea, el primer componente político social es la protección de la sociedad. Luego, la protección de los bienes jurídicos, ¿no? Y tercero, la protección de la estabilidad social, política y económica de un país, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Carl Schmitt, ¿no?, cuando desarrolla sobre la discrecionalidad de los jueces y básicamente el decisionismo judicial, nos enseña eso, o sea que hay momentos en que el Estado tiene que reaccionar de una manera contundente ante infracciones que ponen en peligro su paz social o inclusive su estabilidad económica, ¿no? Porque hay empresarios que pueden tener miedo ante los secuestros, amenazas y todo. Entonces el capital que se invierte en un país va a ser retirado para que otro país que te dé la garantía, ahí sí usted pueda invertir. Entonces, en esa línea, por ejemplo, nosotros creemos que el positivismo jurídico, aún con toda la crítica que se le puede hacer, yo creo que mantiene un rigor básicamente de estabilización de la norma. Acuérdense ustedes el debate entre Roxin y Jacobs, ¿no? En el sentido que para Roxin lo principal es la protección de bienes jurídicos, ¿no? Y para Jacobs es la estabilización de la norma, ¿no? Entonces estamos frente a dos cuestiones en conflicto. Pareciera ser, con todo respeto lo digo, que la fiscal que dio la libertad ha pensado más en una protección de bienes jurídicos que nunca yo, o por lo menos no lo pudo determinar, sea por ausencia o falta de información de la policía, pero no vio el peligro normativo de la universalidad de la imputación en perjuicio de la sociedad, ¿no? Es un positivismo totalmente crítico. Podemos nosotros hacer la crítica, pero lamentablemente los estados tienen que tomar decisiones en momentos políticos, jurídicos, y sobre todo los jueces, ¿no? El papel de los jueces y los señores fiscales. Kaufman, por ejemplo, nos dice que este sentido de argumentación está vinculado a tres aspectos también: antropológicos por un lado, sociológicos e históricos, ¿no? ¿Por qué antropológicos? Porque hay que también determinar en qué estado de sociedad estamos, qué estado de sociedad valoramos, qué hacemos por cambiar ese estado de sociedad antropológicamente. El problema no solamente es jurídico. Entonces los jueces, para argumentar, también tienen que volver a analizar el criterio antropológico. Si no, veamos el artículo 45 y 46 del Código Penal. Si no, también veamos las causas de inculpación penal, ¿no? O el actuar por otro, ¿no? Que son elementos antropológicos que inclusive están dándose ahora efectivos en lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Antes, digo, hace 30 años a más, era impensable sostener una argumentación respecto a una imputación a una persona jurídica. El derecho penal está construyendo una nueva teoría para de pronto también incriminar al representante de la empresa jurídica, no porque tú individualmente, sino como representante de la empresa, obviamente creando una nueva forma de imputación, dejando atrás el injusto personal, que es la base actual de nuestro derecho penal, ¿no? El injusto personal, ¿no? Porque la teoría de la pena y sobre todo el perseguimiento penal es uniforme solamente a la persona.
no a cualquier empresa. Pero ya con estos nuevos movimientos que algunos han considerado válidos, otros no, consideran básicamente que es factible a un tiempo muy corto imputar a un representante de una persona jurídica el delito de persona jurídica como imputación, ¿no? O sea, 10 años, 15 años, pero actualmente no se puede, o sea, usted no puede enviar una prisión preventiva con una persona jurídica, ni tampoco puede condenarlo a 5, 7, 8 años, ¿no? Lo que sí hay cláusulas extrapenales como movimientos precautelatorios, como embargo, cierre de los locales, etcétera, que ha sido llamado como el análisis de la imputación a la persona jurídica. Existen, yo diría, 4 autores que vamos a revisar: McCormick, Tolmin, Working y Robert Alexy, ¿no? Quienes han trabajado más a partir de los años 70 esta problemática de la argumentación. Pero cuidado, esa problemática de la argumentación es una problemática netamente epistemológica, no es procesal. Si está ligado a lo procesal, está ligado al debido proceso y a la valoración de la prueba, ¿no? Repito, si está ligado a lo procesal, está ligado al debido proceso y a la valoración de la prueba. Pero estrictamente el tema de la argumentación es un tema netamente de construcción filosófica y deontológica, ¿no? Que en todo caso autores, repito, como McCormick, Habermas, Working, Robert Alexy y Tolmin han desarrollado para de una u otra manera darle una consistencia jurídica. Ahora, aquí encontramos, por ejemplo, una evolución argumentativa de 3 aspectos, ¿no? La primera es de pronto técnica, en el sentido de que todo te lleva a identificar la norma y básicamente también esos criterios a priorísticos de la norma en base también al desarrollo del lenguaje crítico. Esa racionalidad te vincula lógicamente a un análisis interno y externo de lo que pudo haber pasado o pudo haberse desarrollado en la imputación. ¿Cuál es ese esquema, no? Partimos de un esquema básico, ¿no? He tratado de hacer una síntesis entre estos autores, y primero es identificar las cuestiones que se plantean en el problema del contenido de la imputación. Una identificación de esos factores, o sea, ¿qué clase de delito es? ¿Cuáles son sus elementos del tipo penal? En base a un razonamiento práctico que te desarrolla el segundo punto: obtener una información o dato, ¿no? Información o dato. El que más ha trabajado el tema de la información y los datos es Tolmin, porque el Tolmin desarrolla básicamente los elementos que se desprenden del argumento de manera del tópico, como lo dice Weihan, o como lo viene desarrollando Perelman, o lo ha venido desarrollando Perelman para la legislación inglesa y norteamericana, pero que de una u otra manera tiene un contenido básicamente de establecer un orden de argumentación a través de un discurso jurídico. ¿Cuál es ese discurso jurídico? La pregunta es, ¿cuál es el papel de nosotros, lo que hacemos filosofía del derecho? O sea, ¿cuál sería ese papel? ¿A qué se dedica el filósofo del derecho, ¿no? ¿Es un procesalista? ¿Es un dogmático? ¿Es un juez? ¿Es un fiscal? ¿No? Mediante las proposiciones teóricas, Tolmin nos enseña lo siguiente, que hay que partir siempre del fenómeno óntico, basado en los trabajos de Habermas, comunicación 1 y comunicación 2, que ustedes lo tienen. Porque la parte metodológica es explicar primero qué es el derecho. Ya, ¿qué es el derecho para el problema? No es qué es el derecho para una cuestión universal, sino qué es el derecho, por ejemplo, para un tema práctico de imputación o para un argumento técnico. O sea, ¿cuál es el papel del derecho como concepto deontológico para poder interpretar básicamente todos los modelos argumentativos? Es decir, indagar su esencia. Esa esencia puede ser constructiva cuando el juez resuelve un problema
construye, hace dogmática, yo personalmente creo que crea derecho. Pero Dworkin es tajantemente claro en decir que el juez no crea derecho. Los que han leído a Dworkin, los materiales que se le han entregado, el nombre del material, los derechos en serio, que la alumna lo expuso de manera muy brillante. Dworkin dice que el juez no crea el derecho. Entonces yo me pregunto, si el juez no crea el derecho, cuando interpreta la ley, la norma, o cuando hay vacíos de interpretación en los famosos acuerdos plenarios, doctrinas legales, no es que está creando derecho, no es que está haciendo una interpretación de la ley lata, de la ley napoleónica, porque esa es la ley napoleónica, o sea, los textos legales son las leyes napoleónicas. Entonces, desde ese punto de vista, creemos nosotros que la interpretación que hace Dworkin es para la jurisprudencia norteamericana e inglesa, porque ellos se llevan por los precedentes. Entonces, hay que tener, como brillantemente digo, porque lo dijo la alumna, es un poco bien difícil captarlo Dworkin y la alumna lo captó, ¿no? Cuando dice que el juez para Dworkin no crea el derecho. Entonces, en cualquier lado, nosotros escuchamos hablar eso y a mí de pronto lo siento y digo, claro, pero hay que acotar algo. Ese es para el sistema de interpretación jurisprudencial, que no es nuestro sistema. Entonces hay que entender cuando los tratadistas europeos, y por qué no también decir los latinoamericanos, tratan un tema, porque volvemos al tema antropológico, como uno de los primeros elementos de ¿qué? Antropológico, ¿de qué? Solís. Empecé la clase hablando antropológico, a ver si estamos atentos. ¿Dónde encontramos el elemento antropológico del discurso? Toulmin. ¿Quién dijo Kaufman? Usted, ¿no? Brillante la luna. ¿Kaufman o usted? También usted. Ya, las dos. No sé quién fue lo dijo, pero alguien de las dos lo dijo. O si las dos han sido, les felicito. Kaufman. Kaufman fue el primero en identificar esos problemas, ¿no? Adelantándose quizás 50, 60, 70 años. Entonces, en el campo de la argumentación también tenemos que ver el campo antropológico. Es muy importante. Oiga, si no, ¿para qué está el título 7, como dice Leslie? La proscripción de la responsabilidad penal objetiva. Artículo 7 del Código Penal. Porque ese campo no es un campo netamente que pertenezca al derecho penal. Cuidado. Es un campo que pertenece a la antropología del derecho. Ahora, si usted se puso a investigar ello, tendrá que investigar todo lo que es antropología, porque no es netamente un campo que comporte a la ciencia del derecho tal como está desarrollada ahora, a partir de los años 70 para adelante, ¿no? Porque ese es un principio justamente que el legislador del 91 incorporó al Código Penal, porque todavía había la discusión en nuestro país sobre el finalismo y el causalismo. Discusión que ya en Europa no había en los años 90, pero el legislador no quiso correrse el riesgo y dijo, no, mejor ponemos en el artículo 7 la proscripción de la responsabilidad penal objetiva, es decir, aquella responsabilidad causal, ¿no? En el cual, por ejemplo, si alguien dispara sin darse cuenta a un tercero y lo mata, será responsable penalmente. Pero en el campo del finalismo, ellos habían avanzado por el desvío del disparo del discurso causal, ¿no? O sea, había un desvío causal en la intención de pronto de querer matar un buey o un conejo y mató de repente al amigo, al primo que estaba al costado. En el causalismo sería penado penalmente por homicidio, pero el finalismo eso lo desarrolló. Entonces, ese campo, por ejemplo, es muy importante porque cuando hacemos filosofía del derecho, no estamos haciendo derecho penal general, ni tampoco derecho procesal penal. Estamos utilizando las normas del Código Penal y del Código Procesal Penal porque el argumento filosófico es la base del argumento procesal. Digo,
la vinculación que encontramos nosotros en el argumento de las valoraciones propiamente de la decisión y la justificación de un fallo, del punto de vista filosófico, encontramos un nexo con la valoración de la prueba y el estándar probatorio. Ahí sí encontramos un nexo total. Pero si ustedes leen, por ejemplo, cualquier libro de derecho procesal sobre el tema de la prueba, va a encontrar otros autores, Bentham, etc., ¿no? Muy poco va a encontrar autores del argumento de la filosofía, ¿no? Cuando ustedes revisen, por ejemplo, o están revisando un tema probatorio, va a encontrar a Mayer, etcétera, ¿no? Que tocan el tema de la prueba. Pero el vínculo hoy, actualmente, ya a partir de los años 2000 para adelante, está vinculado a la argumentación jurídica. Esto nos enseña las proposiciones que son teóricas, y estas proposiciones teóricas son explicar, ya dije, qué es el derecho para el problema en sí que se va a investigar. En ese sentido, podemos entender y poderlo también hacer la diferenciación con el derecho anglosajón, porque estos temas argumentativos vienen del derecho anglosajón y del derecho penal, o sea, perdón, de la filosofía anglosajona y de la filosofía penal. No es una filosofía netamente italiana, no es una filosofía netamente sudamericana, ¿no? O latinoamericana. Entonces hay que ir entendiendo los postulados que son dados para el derecho anglosajón. Dijimos en la clase anterior que inclusive el juez norteamericano e inglés, fíjese qué tal contradicción, ¿no? Dworkin nos dice que el juez no crea derecho, ¿no? Bueno, hay que respetarlo, lo respeto. Para el sistema anglosajón. Sin embargo, en el sistema anglosajón, el juez puede ser un controlador de normas e inclusive actuar como legislador cuando hay normas vacías de interpretación, lo cual en nuestro caso sí sería prevaricato. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa es, usted juez interpreta un fáctico en base a una imputación, desarrolla, oiga, tenemos pues doctrina legal, ¿no? Tenemos doctrina legal que muy bien la Corte Suprema dice, ¿no? Empecemos al momento de fundamentar el fallo en los delitos tal, los fundamentos 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué le está diciendo al juez? Oye, ¿sabes qué? Desarrolla pues el caso de acuerdo a mi postulación. De repente yo soy un juez finalista o funcionalista, pero ya están brincando al otro juez de menor jerarquía que desarrolle esa tesis. Lima me dirá, pero profesor, y si yo no quiero desarrollarlo, muy bien, hace su informe, ¿y qué cosa aplica? ¿Control difuso? No puede control difuso. Apartarse sí, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial. Yo he conocido casos en que algunos jueces han aplicado control difuso y han terminado procesados, ¿no? Por no haber utilizado bien pues, el mecanismo para poder fundamentar su desarrollo. Entonces, lo que yo quiero que quede claro acá en esta clase es lo siguiente: mientras que en el derecho anglosajón el juez sí puede legislar a través de un fallo, un precedente, en nuestro país el juez no puede legislar. Por el contrario, Dworkin nos enseña, y creo que la doctrina mayoritaria es esa, que el juez no crea derecho. Pero ese es para el sistema anglosajón. No es para nuestro sistema. Nuestro sistema es codificado. Es el código napoleónico. De 1804 es el mismo código napoleónico. Y si seguimos retrocediendo, yo tengo un alumno que ha presentado una tesis extraordinaria, que se ha ido hasta los procesos de seguimiento, cacería de brujas, ¿no? De 1400 y pico, ¿no? En el cual habían pronto algunas ordenanzas de los reyes, ¿no? Para calificar las imputaciones penales. Es un trabajo extraordinario, ¿eh? Trabajo extraordinario. Se ha ido a la Biblioteca Nacional, ha sacado materiales muy antiguos, ¿no? Y los ha calificado, y que ese es el reporte
codificado de 1804 y es el mismo que tenemos hoy. En nuestro sistema, el juez creo que sí crea derecho. La pregunta es, ¿la doctrina legal no es creación de derecho? Alguien me dirá, no, alguien me dirá, sí. Pero yo creo que está creando derecho, porque está haciendo interpretaciones. Primero sobre el bien jurídico, sobre las agravantes genéricas, sobre las agravantes específicas, con el contenido de las normas de orientación. Está desarrollando la imputación, lo hemos visto en lavado de activos, ¿no? En lavado de activos se resolvió el problema a través del criterio de las normas de orientación al decreto legislativo. ¿Qué número? ¿Decreto legislativo? No, de lavado de activos 1106. Atentos, ¿ya? Fue retroceder a ver ese decreto legislativo donde no necesariamente usted como juez tiene que aplicar básicamente los desarrollos de quiénes son o cuáles son los delitos que tienen que ser materia de imputación por lavado de activos, ¿no? O sea, son normas de contenido abiertas, no son normas cerradas, pero que tienen que basarse sobre el bien jurídico, ¿no? Entonces, en esa línea nosotros creemos que sí, hay que hacer una diferencia con el sistema anglosajón. Acá quedan dos elementos importantes, los elementos ascriptivos y descriptivos, insisto, desde la primera clase, ¿no? Estos elementos descriptivos pertenecen siempre al orden de la imputación y los ascriptivos pertenecen a la regulación normativa. En el marco de la regulación normativa encontramos tres aspectos fundamentales. Solís tuvo presente en una extraordinaria tesis que se presentó la semana pasada y frente a la pregunta que le hice a la tesista, la respondió brillantemente. ¿Cuáles son esos tres elementos ascriptivos? El primero, el nivel de control nomofiláctico. Segundo, el nivel de control hermenéutico. Y tercero, el nivel de control judicial. Por lo demás, los conceptos lo saben, ya lo hemos desarrollado en la primera parte del curso. Entonces, ese sistema argumentativo pasa por ello. ¿Por qué? Porque Kelsen en la imputación no le puso la moral. En la imputación, para que se crea o se sancione, se respete la norma contrafáctica, es la coacción. Norma sin coacción no tiene valor. Si vamos a esperar que la policía nos entregue todos los informes a los fiscales para poder ordenar o pedir una prisión preventiva o por lo menos sostener una detención preliminar y ampliarla, vamos a perder todos los casos, pues. Porque no estamos aplicando la regulación ascriptiva. Nos estamos olvidando de la regulación ascriptiva. Y la regulación ascriptiva es una regulación netamente kantiana. Y con Kant y Kelsen, quien llevó a la máxima expresión en la teoría de la norma, la teoría pura del derecho, nos enseña que acá la fuerza vinculatoria no es la moral. No es la moral. Con todo respeto lo digo, la señorita fiscal dio la libertad desde el punto de vista moral, pero no lo dio desde el punto de vista coactivo. No aplicó la coacción. Y eso ya evidencia un actuar, ¿no?, que todo funcionario público debe tratar de no caer, porque caes en omisión de actos funcionales. Caes en omisión de actos funcionales. Es un delito. Dejar de administrar justicia, otro delito. Claro, alguien me dirá, pero es un fiscal. Los jueces son los que administran justicia, claro, pero estás dejando que un juez administre justicia para determinar una prisión preventiva o no, de una persona o de dos personas que no tenían primero el elemento más importante. ¿Cuál es en este caso, Solís, el elemento más importante en los casos de prisión preventiva? Puede ser, pero el más importante, el peligro procesal. Y el peligro procesal, básicamente, ¿cuál era en el caso de estos
dos disfuncionales venezolanos en peligro de fuga. Y se sustentaba en la ausencia total de arraigo. Entonces tienes que pensar un poquito, pues, tú, fiscal. Claro, pero el problema se generó. Y no sabemos en qué grado se habrá entregado. O sea, eso es peor todavía, pues, ¿no? Porque todavía nos están salvando con un gol de offside, ¿no? Que se haya entregado, ¿no? Porque bueno, como lo dijimos en la primera clase, perdón, en el primer comentario que hicimos, la captura del peligroso fue sanguinaria, ¿no? ¿No? Lo mataron, claro, al maldito, ¿no? Lo mataron. Entonces, de ahí a que haya habido legítima defensa, bueno, eso lo discutimos en parte de la policía, y es otro tema. Entonces, probablemente por esa violencia estatal quizás se haya entregado. Pero la idea no es tampoco llegar a una violencia estatal, sino es actuar kelsenianamente y también actuar como Hart lo ha dicho en diferentes oportunidades. Tenemos que respetar el ordenamiento jurídico, fundamentalmente la ley y la norma, ¿no? Son dos cosas distintas. Ahora bien, comprender el derecho como coacción y moral es comprender el derecho como reglas y normas. Porque hemos dicho, la norma es una regla, pero la norma tiene un contenido deontológico y la regla tiene un contenido preexistente constitucional de valores metajurídicos y hasta metafísicos, ¿no? Como dice García Amado, yo creo que los que han escuchado su conferencia de García Amado, ya la metafísica se nos ha metido al derecho penal, ¿no? El derecho a la vida, el derecho al trabajo, etcétera, ¿no? ¿Cómo catalogas ese derecho? Los españoles han avanzado un poco más con el derecho a ser feliz, ¿no? Hay un derecho constitucional a ser feliz, que significa que nadie puede ser coaccionado por un tercero ni molestado en su tranquilidad emocional, ¿no? Póngase de repente, pues, un problema conyugal, un problema amical, un problema de vecino, un problema de trabajo, ¿no? Nadie tiene por qué molestar a otro. Ese es el derecho a ser feliz, ¿no? Ni tampoco en un aula o uno molestarle al otro, ¿no? O el profesor coaccionar a los alumnos, ¿no? Entonces, ustedes tienen el derecho a ser feliz. Todos tenemos derecho a ser feliz. Eso todavía no está en nuestra Constitución. Esperemos si se hace una nueva Constitución, se tome en cuenta. Porque quieras o no quieras, todos estos elementos te van a llevar necesariamente a una construcción totalmente normativa de la imputación. ¿Hasta acá hay una pregunta, por favor? Ahora, la intensidad de la justificación. La intensidad de la justificación también se da en grados. Hemos dicho, el primer grado de intensidad será la fórmula de la premisa, ¿no? La fórmula de la premisa. Y no nos olvidemos que esta es la norma. Oye, ¿cuántos tipos de normas hay? Peligro abstracto, peligro concreto, tipo de interpretación, los famosos supuestos de tipos penales en el que existe, aparte del dolo típico o el dolo cognitivo, ¿no? Nunca me olvidaré de Solís sobre el dolo cognitivo. Él nos trajo ese argumento problemático, lo hemos desarrollado, aunque estaba en el sílabus también. Pero ese dolo cognitivo también tiene tres elementos que son de pronto muy poco trabajados, que son los elementos subjetivos distintos al dolo, ¿no? ¿Cuáles son esos dos elementos subjetivos? Lo de tendencia interna trascendente y lo de tendencia interna intensificada. La pregunta es, qué importante es elegir esas premisas, ¿no? ¿Cuándo? Cuando de pronto calificamos tipos agravados. Organización criminal, por ejemplo, ¿no?
cuando vemos en delitos urbanos, asalto y robo a mano armada, sicariato, hay tipos subjetivos distintos al dolo. ¿Cómo lo calificamos? ¿Cuál es el medio de calificación? Yo creo que ese fue el problema de la fiscal, ¿no? No podía calificarlos, porque supuestamente faltaba una información que se tenía que dar sobre los nitritos y nitratos y de la prueba de absorción atómica. No, lo que se quería probar era básicamente determinar los elementos subjetivos distintos al dolo. Pero basta que usted pruebe el dolo cognitivo, pues Solís, y te regalas ese problema. El tema ya del dolo especial, lo que antiguamente se conocía como dolo especial, ya es parte en todo caso del desarrollo de la imputación. Porque la calificación a nivel de investigación preliminar es tentatoria. No necesariamente tiene que ser una calificación ordenada dentro del tipo penal subsecuente, ¿no? Usted puede ampliarla como fiscal y el juez, si lo considera, lo ampliará de repente en otra medida de coerción. Inclusive puede haber una calificación alternativa. Por supuesto, alternativa, inclusive, excelente, Solís, inclusive una acusación mixta, que es la que paramos viendo a cada rato, ¿no? Acusaciones mixtas, prescripción por acá, terminación anticipada por acá, ¿no? Acusación por acá, ¿no? Le quitamos organización criminal, como ha habido en un caso, no interesa si el nombre, le quitamos organización criminal y nos quedamos solamente con lavado de activos. Hay que aplaudir eso, ¿no? Prácticamente estás destruyendo la imputación. Porque si al lavado de activos, que es un tipo penal de interpretación, más que material, de interpretación de sospecha, o sea, de indicios, le quitan la materialidad de organización criminal, prácticamente estás dando las puertas para que esa conducta o le apliquen una pena menor o simplemente sean absueltos, ¿no? ¿No? Hemos visto esto, no importa el nombre, el caso, eso no interesa, es algo que todo el mundo lo conoce. Entonces, en ese campo, por ejemplo, ¿no? Esa forma de argumentar, ¿no? Te vincula básicamente a un desarrollo de intensidad. La premisa de la fórmula, nunca se olvide, ¿no? Las premisas de la fórmula. Rudolf Carnap, les voy a enviar el material para la próxima clase, le voy adelantando algo. Él nos enseña, a diferencia de Borges, porque Borges nos dice que la aplicación de los derechos fundamentales no se trata en sí de una ponderación, sino de poder exigir la aplicación de la moral. Porque Borges no cree tanto en la ponderación, él cree más en la justicia constitucional. O sea, entre encontrar de pronto una actuación, insisto en el caso de la señorita fiscal, ¿no? Que actuó más por moral del punto de vista argumentativo, estoy hablando, actuó por moral que por coacción, o sea, por el lado del positivismo jurídico. La pregunta es continuamente así se expresa la fiscalía en todos los casos? Creemos que no. En todos los casos, generalmente la fiscalía aplica la coacción kelseniana y hartiana. Porque si no que fuera, pues viviríamos en un estado de peligro, ¿no? Hoy usted no puede ir después a las 9 de la noche al cajero, de pronto a sacar 50, 80 soles para comerse un pollo a la brasa. Lo más probable es que lo asalten. Ya no hay esa seguridad que antes había, ¿no? Inclusive ir a un banco, sacar un dinero más allá de los 2.000, 3.000 soles, lo más probable es que lo asalten. Entonces, ¿qué queda? Solamente trabajar con la maquinita. O sea, utilizar pues tu APP, ¿no? De tu banco. A esos extremos hemos llegado. Entonces, la síntesis hartiana y la síntesis kelseniana es el actuar positivistamente a través de lo que ya Rudolf Carnap nos enseñó con la escuela de Viena, cuando nos dice que la ausencia de un sentido lógico como predicado del conocimiento de los juicios de valor
te pueden llevar en ciertos momentos a una disfunción de control. Carnap no solamente fue un filósofo del derecho, él era matemático, él era físico, él era químico. O sea, uno de los más grandes pensadores de la filosofía en su totalidad, ¿no? Entonces, si de pronto queremos nosotros construir un argumento, necesariamente un argumento moral y un argumento epistemológicamente positivista. Hoy el justnaturalismo y el positivismo están juntos. Acuérdense de la clase anterior, la tesis de la vinculación entre moral y derecho, ¿no? Hoy estamos con esa tesis. No podemos decir, oye, yo soy justnaturalista o yo soy positivista, ¿no? Porque naturalísticamente todos somos positivistas. Todos. Estamos aprendiendo a ser justnaturalistas, a aplicar los criterios deontológicos de interpretación. Para Tienza, por ejemplo, ¿cuál es el fundamento principal del argumento? Entonces, Manuel Atienza, que es un seguidor de Robert Alexy y por supuestamente también un intérprete y ha postulado muchas teorías del derecho de creación propia de Manuel Atienza, él nos enseña que existe una insuficiencia en las teorías de los estándares de la argumentación. Y esto es verdad, ¿no? Hay deficiencias, pero ¿deficiencias de qué? ¿De aplicación o de interpretación? Alguien me dirá, profesor, será de aplicación, ¿no? En el caso de la fiscal. Profesor, será de interpretación, en el caso de la fiscal. Yo pregunto, al aire, Pardo. Argumentación deficiente. El caso que hemos visto, caso público, no estamos hablando acá fuera de contexto, ¿es un defecto de aplicación o de interpretación? De aplicación. Delegada. Lemán. Marco. ¿Perdón? Para mí pueden concluir ambos, no son excluyentes. Una deficiencia interpretativa te conlleva a una deficiencia de aplicación. La discusión está ahí, excelente. La discusión está ahí. Tampoco podemos decir de que Pardo no tenga razón y tenga razón Marco o Lima, no. Todos tienen razón. Pero en lo que sí creo que vamos a todos ponernos de acuerdo es lo que dice Atienza. O sea, de que existe una insuficiencia en la teoría de los estándares de la argumentación. Hoy, por ejemplo, el tema de la argumentación, como hemos dicho al inicio, está vinculado al tema procesal. Cuando en la próxima clase veamos valoración de la prueba en los estándares de la prueba desde el punto de vista procesal. ¿Cómo es que hasta ahí llegan esas ausencias de postulaciones? Ahora, y sigo, este caso fue una ausencia en la intención de la norma o del tipo normativo. Intención de la norma es la predisposición, como dice Tumin, a interpretar la norma. En este caso, ¿qué se buscaba? Prisión preventiva. ¿Había algún problema en la interpretación de la norma del 268? ¿O había un problema de interpretación del tipo normativo? O sea, el tipo normativo, procesal me refiero, Milagros. A ver, quiero escucharle. ¿Cuál es su apreciación? No, le digo, en el caso que hemos estado viendo, ¿es un problema de interpretación de la norma o del tipo normativo? La interpretación de la norma es lo que se quiere buscar, prisión preventiva, 268, ¿no? Y el tipo normativo viene a ser básicamente los elementos causales que te llevan a esa aplicación de una prisión preventiva. Tipo normativo te pide para el delito tal, elementos de convicción referente a la imputación. ¿Cuál usted cree que era el error? ¿No hubo error?
O de repente usted ha estado de acuerdo con la libertad. Y si ha estado de acuerdo, diga por qué está de acuerdo. Bueno, considero que está el problema es sobre todo en la interpretación de la norma. Claro, y eso es grave, ¿ah? Lo que dice Milagros es grave. Es grave porque creo que Lima lo dijo, ¿no? El lugar más exacto de una prisión preventiva, lo que se discute no son los graves elementos de convicción, sino es el peligro procesal. O sea, usted está dejando en la calle que se vayan dos personas que no tienen arraigo. Y hay niveles también de arraigo, ¿no? También hay niveles de arraigo, no porque tengas arraigo, o perdón, no porque la persona tenga arraigo, le tengan que dar comparecencia, ¿no? Hay un nivel básico de arraigo que debe tener que estar vinculado a su desempeño fenomenológico, de acuerdo también a su dinamogénesis conductual, que tenga en este caso el indiciado. Y esto no ha habido, pues. Y esto justamente es lo que Manuel Atienza nos recuerda, la insuficiencia en las teorías de estándar que se busca para aplicar de pronto un tema argumentativo. Yo sinceramente no veo cómo podría argumentarse esa libertad. Ni procesal, ni tampoco desde el punto de vista fenomenológico y epistemológico. No hay. Ahora bien, esto también te lleva a lo que dice Kaufman, ¿no? Podría haber habido un error metodológico en el desempeño, un caso práctico que estamos utilizando, ¿no? En el desempeño de la investigación, de la fase de investigación. O sea, me refiero a error metodológico en de pronto no entender los plazos, 24 y 48 horas. ¿A partir de qué hora comienza el plazo para poder determinar la imputación penal en base a cumplir con el texto constitucional? Es decir, ¿cuándo comienza el plazo del detenido? Cuando es capturado, 24 horas si no se lleva a cabo la diligencia de libertad, o 48 horas, o más. Problema metodológico, aplicación de una regla simple. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cuánto tiempo puede estar detenido alguien? Atrás. ¿Cuánto tiempo puede estar detenido una persona? ¿Perdón? ¿Cuántas horas? ¿Horas detenido? Sí. 48 horas. 48 horas. 48. ¿Se puede ampliar? Excepcionalmente, tengo entendido que para este sistema de preliminar. No. Solo puede agarrar. No, porque la preliminar de repente no tiene tantos elementos de convicción para iniciar una investigación preliminar con fines de una actuación preparatoria. Pero usted tiene un detenido y de repente hay muchas pruebas que hacer. Siempre y cuando no tenga otras investigaciones se puede ampliar. Siempre y cuando den conocimiento al juez de la detención, para que el juez en una audiencia concreta determine si se amplía de pronto por 24 horas más, 36 horas más, la detención de tal persona, cosa que el juez ni sabía. En casos complejos, claro está, en casos complejos, pero en casos complejos yo por experiencia le digo, he visto casos con 36 detenidos que en 48 horas lo han puesto a disposición del juez. Y en la misma audiencia de prisión preventiva han ingresado más elementos de prueba. Eso es común, ¿no? Y después lo ha concedido y le ha dado la libertad a los abogados para que los abogados tengan 24 horas para estudiar el caso. Y se ha suspendido la audiencia, ¿no? Caso de 36 personas, 18 personas detenidas, ¿no? Por lo tanto, pues había un problema básicamente metodológico y de criterio. Y ese problema metodológico y de criterio es no dar cuenta mínimamente de la función argumentativa procesal de la decisión. O
sea, no hay un argumento sólido que represente básicamente esta calificación donde se determine y se le dé grado a esta... me parece un acto arbitrario de poner en libertad a personas vinculadas a un hecho típico y que inclusive con las pruebas socioanatómicas para mí era suficiente pedir la prisión preventiva. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, atrás. Sí, ese tema de la aplicación errónea o interpretación errónea de la norma, recuerdo que se dio un caso hace varios años sobre cómo interpretar los días que establece la Constitución sobre la prisión, que unos magistrados en Lima interpretaron que los días tenían que ser interpretados como días luz, que eran días de 8 horas, y que a partir de ahí reducía determinado número de días a lo que estaba previsto realmente en la Constitución, evidentemente para favorecer una libertad indebida, ¿no? Eso se produjo en un pronunciamiento de corpus en la cuarta sala penal de resultados. ¿Y cómo salió el resultado? Sacaron en libertad al beneficiado, ¿no? En la sala penal, porque ese fue el pronunciamiento de la misma sala. ¿Se habían excedido cuánto tiempo en el plazo? Me parece que se habían excedido 3 días. ¿Con el código actual o con el código nuevo? No, es por el código anterior. Con el código del 40. Eso fue en el año 2007, 2008. Bueno, ahí pasaban barbaridades, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo con el código 40, pues, sí, lo que usted dice es cierto, ¿no? Ahí sí no... también pues la preparación de los fiscales, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino la cantidad de fiscales era mínima. No es como ahora, pues ahora hay fiscales titulares, provisionales, ¿no? ¿No? Hay fiscales titulares, provisionales, hay todo un equipo, ¿no? O sea, Fiscalía tiene todo un equipo, ¿no? Entonces ahora los plazos son los más importantes a detallar. Ponderación. La ponderación siempre, desde el punto de vista de Robert Alexy, va a partir de un análisis primero de carácter factual, ¿no? La ponderación es elegir entre una norma y una regla. Una norma que es el contenido de una imputación, básicamente con carácter deontológico, y una elección de carácter jurídico constitucional. A partir de ahí la ponderación va a tomar 3 aspectos. El primero, el dato empírico. El dato empírico es fundamental porque nos va a llevar a una estructura entre los valores y los principios que usted va a escoger entre tal o cual confrontación de 2 bienes jurídicos de la misma calidad. O sea, todos los que están en la Constitución tienen la misma calidad. El derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a la libertad sin que exista un mandato judicial, ¿no? Todos tienen el mismo valor, pero la ponderación, lo que enseña Robert Alexy es básicamente establecer criterios que te pongan de una u otra manera a desarrollar por el tema de tiempo, la proporcionalidad en sentido estricto, el medio idóneo menos lesivo que tiene que haber entre la valoración de 2 bienes jurídicos. ¿Cuál es el fin del derecho? Utilizamos aquí a Rudolf von Jering. ¿El fin del derecho qué sería? Lo hicimos en las primeras clases. Delegada, fin del derecho. Von Jering, fin del derecho. Primera clase, segunda clase. Fin del derecho. La justicia, como siempre, este chico es muy rapidito. Te felicito, ¿verdad? Ya te voy a ver en tu grado, en tu sustentación de grado. Ya te voy a ver ya.
La justicia. Ahora, ¿qué justicia? ¿Qué justicia? La justicia de Dios, la justicia legal, la justicia de las partes. De repente el perdedor le dice, no, no hubo justicia. El ganador, sí hubo justicia. ¿No? Esa justicia es deontológica. Anoten, deontológica, no es una justicia de parte. No lo que yo crea que para mí es justicia. Es deontológica y tiene como presupuesto fundamental el peso del argumento a favor de evitar la afectación. Ese peso de ese argumento va a evitar una afectación a esa crisis de dos bienes jurídicos del mismo valor. Esto se llama proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿Cuáles son los principios? La interdicción a la arbitrariedad. Por hecho que un acto ilegal siempre es arbitrario. Sea realizado por un juez, un fiscal, un abogado o cualquier otro que altere el normal desenvolvimiento de la sociedad, o sea, del contrafáctico. En un Estado democrático, constitucional, el sentido genérico de la arbitrariedad siempre será una fundamentación objetiva aplazada. En el caso que hemos estado viendo, no hay fundamentación. No hay fundamentación. Por donde queramos fundamentarlo, no hay fundamentación. Habría que hacerle un seguimiento cómo se defiende el magistrado en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? O del órgano de control, ¿no? ¿Cuál va a ser su justificación? ¿No? Porque desde el punto de vista de la ponderación, pues, si utiliza a Lexi, pues, no le va a dar resultado. Otro principio es el de necesidad, ¿no? Es decir, la identificación del grado de la restricción de afectación por los medios alternativos que se pueden utilizar. Porque de repente usted como juez va a elegir una norma de menor valor frente a una norma de mayor valor porque las premisas que usted eligió contienen un elemento adicional que constituye básicamente el desarrollo de la proposición general. Y esa proposición general es matemática, porque es la lógica formal. Pero esa lógica formal va a pasar definitivamente por el criterio básico del medio alternativo menos gravoso. Y cuidado, se le critica a Robert Alexy el tema de la ponderación entre dos bienes del mismo valor, pero cuidado, hay que leerlo bien a Robert Alexy, pues, delegada. ¿Todos tienen el libro de Robert Alexy? ¿Perdón? Pero usted es consciente que todos lo tienen, ya, todos lo tienen, ¿ah? O sea, mis alumnos del ciclo 1, del posgrado, proposición, tienen el libro de Robert Alexy, premisa. En consecuencia, hoy queda claro que la ponderación de Robert Alexy no es como lo han atacado a Robert Alexy. Que Robert Alexy pondera dos bienes del mismo valor. No, dice, también hay un medio alternativo menos gravoso, que no necesariamente tenga que ser del mismo nivel. Porque también puede resolver al revés, no solamente con la acusación del fiscal, sino también con la defensa técnica. Entonces, a partir de hoy queda claro esa interpretación, que ustedes tienen que leer por completo el libro de Robert Alexy para que lo puedan interpretar. Obviamente que los principios de criterio constitucional están referidos a una razonabilidad proporcional y un remedio que dice Robert Alexy que es peor, que no debe ser peor que la enfermedad. ¿Cuál sería la enfermedad aquí?
Jóvenes, ¿cuál sería la enfermedad? La ponderación de dominios jurídicos del mismo nivel. No necesariamente tenemos que llegar a eso, cuidado. Tenemos que elegir los fácticos de las premisas valorativas más importantes del caso. Y ahí creo que sí le damos toda la razón a Tulpin, como vamos a verlo ahora. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, esto es la ratio ley y esto es algo que... Igual el juicio de ponderación. Todo la proporcionalidad está en sentido lato acá. Perdón, está en sentido amplio y en sentido lato está en que esta proporcionalidad no necesariamente tiene que ser gravosa. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser gravosa. ¿Cuáles son las restricciones a la ponderación? Primero, la más importante es el interés apremiante. Repito, la señorita fiscal tenía interés apremiante para de pronto elegir el sustrato de la ley positiva, es decir, la ley de conexo valorativo que trae como consecuencia la coacción, es decir, de repente no tenía el caso completo, pero podía evaluar y pedir una prisión preventiva, ¿podría ser? Podría ser. ¿Eso es qué cosa? Un interés apremiante. Solamente en esos casos usted puede ponderar, Angélica. Ángela. Ángela. Angélica. En esos casos solamente el juez puede ponderar, no en todos los casos. Ahora, tiene que ser apremiante, congruente y de eminente necesidad. No es como lo han pintado a Robert Alexi, sus críticos, ¿no? Y entre ellos García Amado, por ejemplo, ¿no? A quien yo respeto mucho, un gran jurista, ¿no? Pero, bueno, él tiene su postura y bien justificada. Por eso yo digo, en materia de filosofía del derecho no podemos decir que tal o cual tiene la verdad o la razón, ¿no? Son los argumentos fácticos lo que te va a llevar a ti a una expresión culturalmente, a expresar el contenido de una posición metajurídica, ¿no? O deontológica, ¿no? Muy distinto al campo penal o procesal, ¿no? Porque en el campo penal, por ejemplo, si a usted le dice, por ejemplo, cuáles son los tipos alternativos que existen en el Código Penal, ¿no? Señale usted cuáles son, ya es algo técnico. O cuáles son los elementos subjetivos distintos al dolo, de tendencia interna trascendente o intensificada del Código Penal, hágame usted de pronto una calificación. Es totalmente técnico. O en el caso del derecho procesal, ¿cuáles son los elementos de prueba que pasan por el control de acusación para que sean pruebas? Elemento de prueba A, B, C, D, digital, prueba documental, es una cosa concreta. En el campo de la filosofía del derecho, toda la discusión es deontológica y epistemológica. Y para ello ustedes tienen que tener básicamente ese tema argumentativo que nace a partir del desarrollo propio de lo que se busca. Tulmi. ¿Por qué es importante el modelo de Tulmi? Porque aquí Stephen nos enseña lo más importante acá es los intérpretes vinculantes, o la interpretación vinculante en lo que es el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional. Aquí hay que traducirlo, ¿no? Traducirlo. En el caso nuestro sería el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, perfecto, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso, pero faltaría uno. ¿Cuál faltaría? Estamos hablando de interpretaciones vinculantes. ¿Cuál faltaría? ¿Qué institución? Dilman. Y ya lo están aplicando, ¿eh? Lo están aplicando en casos por ejemplo, en el caso Cuellos Blancos, están aplicando una doctrina vinculante, ¿eh? La Junta Nacional de Justicia, pues, ¿no?
en sus trabajos administrativos, ¿no? Podremos agregar aquí esos intérpretes vinculantes para que, en este caso, los jueces, porque también hacen de jueces, valoran, tengan como intérpretes a la Constitución. ¿Cuál es el modelo de Tulmi? Lo más importante acá es la proposición de los textos argumentativos. Esa proposición de los textos argumentativos no es otro que elegir la norma primaria, sea norma general como la conocemos, o la norma secundaria, que viene a ser el soporte de la primaria, para poder definitivamente elegir una de ellas cuando usted va a fundamentar un fallo, condenando o absolviendo. Esa argumentación genera 5 elementos que están acompañados obviamente en la tesis del planteamiento discursivo. ¿Cuáles son esas aplicaciones de la tesis que plantea Tulmi? La primera es el análisis normativo, anoten, el análisis normativo del instituto. Esto es, no está en la pizarra, el análisis normativo del instituto. Esto es, básicamente, ¿qué o cuál fue el que generó el problema jurídico? O sea, estamos hablando de fáctico. La norma tiene contenido fáctico y también tiene un contenido metajurídico. ¿Cuál es ese contenido metajurídico? La premisa. La premisa. Una norma sin premisa no es norma, pues. Y esa premisa ya es una hipótesis. O sea, no todo lo que usted adecue va a ser materia de sanción penal, ¿eh? Porque puede que de pronto en el debate se genere una duda y sea absuelto. Tengo para condenar y tengo para absolver, ¿no? Y aquí pues se le cuenta una anécdota, ¿no? Que es necesario que ustedes también tomen posición. Muchas veces los abogados en las audiencias terminan pidiendo solicito la absolución de la condena a mi patrocinado y también, si es que no lo absolven, se disminuya la pena prudencialmente. ¿No es contradictorio eso? O sea, no es contradictorio pedir la absolución, oye, si no lo absuelve, entonces disminuye la pena, ¿no? La discusión se dio en un foro cuando vino el profesor Mellado y el profesor Meira, ¿no? No sé si habrá tiempo para pasarlo al grupo, donde yo personalmente estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Neira, ¿no? Porque a diferencia de España, nosotros tenemos un control de admisibilidad, que no lo hay en España. Acá sí tenemos un control de admisibilidad. ¿Sabe por qué? Porque la madre del proceso no es el Código Procesal Penal, sino el Código Civil, el Código Procesal Civil. Y el Código Procesal Civil te exige que usted fundamente los agravios. Igual, si usted apela en materia penal, tiene que fundamentar los agravios. Y los agravios pueden ser de varios tipos. Uno, constitucional, otro, penal, otro, hermenéutico, otro de interpretación, etc. Tutela procesal efectiva. De repente usted pensó que no se le dio la tutela procesal efectiva, ¿no? Un error en la valoración, ¿no?, de la prueba, pero usted tiene que detallar, ¿no?, punto por punto dónde están los agravios, ¿no? Y sobre eso se va a discutir, porque los jueces lo que van a determinar al momento de casar es si ha precisado usted los agravios. No es que en la audiencia van a ver recién si hay agravios o no. Por eso se dice inadmisible si es que no ha precisado los agravios. En el contexto peruano es de práctica. Por lo tanto, un abogado no puede ir pidiendo la absolución y, oye, si no me absuelve a mi cliente, por lo menos rebájale la pena, ¿no? Eso es inadmisible en nuestro sistema procesal. ¿Y esto por qué? Porque uno de los primeros argumentos de las tesis, que bueno, no está acá, es el argumento normativo de la primera elección de la norma, es decir, la primera tesis. Si hay un error injudicando, un error improcedendo, de pronto
que va a elegir el juez al momento de condenar o absolver. El segundo elemento de Toulmin es el desarrollo conceptual de lo que es el marco hermenéutico para todo el contexto valorativo. El marco hermenéutico. En lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Ustedes, cuando, bueno, lo que son jueces, fiscales o abogados, cuando ven un caso de esos, lo primero que hacen es verificar los fácticos, ¿no? Primero, verificar si ha habido una aplicación de la banca, si ese dinero ha estado bancarizado, ¿no? Primero. Segundo, tienen que verificar si hay un informe del oficial de cumplimiento, ¿no? Y si hay un informe de la SBC, ¿no? Principalmente, porque es lo primero que tienen que ver, en este caso, Contraloría y la Fiscalía, ¿no? Entonces, ahí básicamente ese elemento tiene un cruce de carácter administrativo. Por eso que, como hemos dicho también en su momento, es lo que indica también autores como la expansión del derecho penal, Silva Sánchez, ¿no? Hoy vemos que el derecho penal está cogiendo hasta normas religiosas, ¿no? Si no, veamos el delito, por ejemplo, de que ataca, carambas, a las creencias religiosas, a la creencia, a la raza, ¿no? Delito de discriminación, ¿no? Hoy tenemos que revisar hasta las normas administrativas, religiosas, ¿no? Oiga, usted hace una denuncia penal a alguien porque de pronto usted era un católico ortodoxo, ¿no? O sea, esos católicos, con todo respeto, si hay un católico acá, pueda de pronto ser objeto de la burla de alguien, ¿no? Lo están discriminando. O sea, de repente usted el católico no es aquel que dice que soy católico, ¿no? El católico ortodoxo es el que va todos los sábados y domingos a la iglesia, ¿no? Y participa de la Eucaristía, ¿no? Si cumple los requisitos papales, ¿no? Ese es un católico, ¿no? No el católico pues, que el día del amigo está tomando en la esquina, ¿no? O se va a bailar a una discoteca, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Ese no es un católico, es un católico criollo en todo caso, ¿no? Entonces, a eso prefiero. Tenemos que ir hasta las normas religiosas. O en el caso, por ejemplo, también del judío, ¿no? Solamente decir la expresión con acto de desprecio, oye, este es un judío, hay que revisar también su contenido etnográfico, ¿no? Entonces, todo ello te lleva, no solamente el tema de la lavado de activos, estamos viendo también otros delitos que recaen sobre la humanidad, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, este criterio que nos dice Toulmin también es muy importante, ¿no? La administración básicamente de las normas extrapenales que están sueltas, ¿no? Y finalmente creo que el más importante de ellos es cuando trata Toulmin su modelo, ¿no? ¿Cuál es su modelo, ¿no? Para él desarrollar los temas que se presten a una controversia, o sea, una contradicción que de una u otra manera tiene un contenido aristotélico. Existen modelos que reconstituyen, y uno de ellos es Toulmin, un seguidor de Aristóteles, en el sentido básicamente de poder entregar o utilizar la persuasión de manera cognitiva, persuasión cognitiva, hacia el objetivo de lo racional, ¿no? Y esa cognición, ¿no? Necesariamente es una cognición normativa, es una concesión de carácter jurídica constitucional, ¿no? En el marco de Aristóteles, ¿no? Creo que el más representante del modelo es Toulmin, porque también él fue un matemático, químico y físico, ¿no? Y todos sus criterios de él han sido desarrollados básicamente para establecer, ¿cómo estamos de hora? ¿Cuánto? Ah, ya, ok, estamos en hora.
nos sirve básicamente para establecer estos criterios de proporcionalidad. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Riveros Lima, bueno. Sánchez López, bueno, ahí no está, ¿no? Zapa. Señorita Zapa, ¿el neoconstitucionalismo habrá influenciado en estas posturas? ¿Qué cree usted? ¿Sí, no y por qué? Desarrolle. En lo que es temas controversiales en la actualidad. Claro, o sea, lo que es el neoconstitucionalismo, como lo vimos hace 2 clases, a partir de los trabajos, ¿no? Obviamente de Ruiz Ferraioli y los que lo han seguido, ¿no? Probablemente sí. Incluso cuando usted hablaba de Kaufman y el sentido de la argumentación, me hizo pensar si el criterio sociológico, el criterio antropológico, podrían considerarse, por ejemplo, como vicios de motivación, como por ejemplo compararlos con una motivación aparente, con una motivación incongruente, y que eso pudiera devenir en, por ejemplo, resoluciones nulas, ¿no? ¿Y ese campo neoconstitucional está más pegado al derecho positivista o al naturalismo? Según usted, ¿no? Según usted desarrolla. Bueno, considero que más al naturalismo porque si bien es cierto la mayoría está un poco más arraigada a lo que es el positivismo, el naturalismo ha creado más debate y ha hecho de cierta manera que las personas den diversas posturas sobre ello, pero finalmente todos siempre tienen el criterio positivista, siempre y se sigue resolviendo de esta manera. Pero cuando, digamos, se quiere aplicar un criterio naturalista, no se tiene, digamos, uniformizado este tipo de criterios y surge debate. Perfecto, perfecto. Y gracias, perfecto. Demostrando su capacidad argumentativa. Usted tiene muy buena capacidad argumentativa. Continúe usted por ese camino. Pardo, ese neoconstitucionalismo al cual ha hecho mención la compañera, ¿cómo lo vincularía usted al derecho natural? ¿No? Porque hemos dicho la vinculación entre derecho y moral. Hoy no podemos tampoco apartarnos de esa vinculación, porque hay una vinculación efectivamente por el texto constitucional. Es más, si no se cumple la Constitución, tenemos las convenciones supralegales, ¿no? Las normas de carácter internacional. ¿Cómo usted podría, en todo caso, desarrollar, verificar ese vínculo? Ya, o sea, el vínculo entre la moral y el derecho. ¿Cómo usted porque lo ha desarrollado bien la alumna respecto a lo que es el neoconstitucionalismo, pero no es que no me quede claro lo que he expuesto, sino quiero que usted desarrolle cómo usted vincula el derecho, el naturalismo con el positivismo en la tesis de la vinculación entre moral y derecho. Justamente, bueno, yo lo vincularía en el sentido de que no, en el caso que hemos tratado, ¿no? Del caso mediático donde la fiscal pues ha dado libertad, como usted manifestó, ¿no? De que no ha sido de pronto, bueno, la fiscal no se ha inclinado más que todo por un tema moral, sino por un tema más que todo coercitivo o de coacción, como usted manifestó, ¿no? En ese sentido, yo creo que yo considero que aquí lo que prevalecía más que todo era, bueno, en este caso, hacer cumplir las normas procesales, ¿no? El derecho procesal.
tal. Usted puede concluir en todo caso que fue una decisión netamente moral. Bueno, Moral porque dice que no tenía todos los implementos de la policía, o sea, no le habían entregado el informe completo. Entonces yo digo, ya, yo fiscal, no me entrega la policía todos los elementos que yo necesito, entonces cuando no me lo entregó, entonces pues le doy libertad a todo, ¿no? Yo un integralismo totalmente extremo, ¿no? O sea, digo, una racionalidad ferroyoliana, ferrajoli, un extremo garantismo, ¿no? así es un extremo moralista, Garantista. moralista. Un extremo, ¿no? Y gracias, Pardo. Y ese extremo, ¿es de recibo, alumna, usted? ¿Es de recibo ese extremo garantismo o no? ¿Qué cree usted? No, como para acotar en el tema de lo que compañera del comentario, sí, definitivamente es un extremo garantista, pero tenemos que ver la vinculación que el derecho y el normativismo en sí, la norma en sí, lo que uno de sus principios es que busca también la justicia, ¿no? Entonces, en el momento de la argumentación, no se puede desligar necesariamente la norma de ciertos principios y ciertos valores. Entonces, yo llego a la aportación de que sí, si efectivamente en este caso, en el caso concreto, básicamente bueno, la fiscal ha llegado a un extremo garantista, ¿no? Incluso, digamos, del pensamiento naturalista, ¿no? A manera de conclusión. Tu opinación. Sí, no, usted. Estaba justo cuando comentaban las compañeras, pensaba en algo que quizá me voy a alejar un poquito de lo que mencionaron, pero traía a colación el tema de que si estamos hablando de un extremo garantista, disminuimos la eficiencia de la búsqueda de la justicia y la verdad. Entonces debemos llegar a un punto medio en que esa eficiencia no puede ser quebrado por el extremo garantista, en ese garantismo que se propuso, que impulsó Ferrajoli, puede ser quebrado también por o destruir la eficiencia de un derecho, ¿no? De un derecho no solo penal en este caso, ¿no? Sino en todas las ramas. Entonces, de alguna u otra manera, cuando se está en un caso en concreto, no solo el fiscal, sino el juez al decidir, ¿no? Tendrá que tendrá que llegar o tratar de centrar en que el extremo garantista o positivista, ¿no? Porque hay varias reglas positivas que dan muchas garantías, por así decirlo, o procedimientos que garantizan y bajo sanción de nulidad incluso, ¿no? Ver si efectivamente ese cumplimiento de tal manera pueda hacer que se quiebre esa justicia. Y en ese caso en concreto, pues tenía que decidir la fiscal entre lo técnico garantista o legal o positivista, ¿no? Que es cumplimiento de las normas como tal, con los estándares que ha puesto el Acuerdo Plenario 2019, que se cumpla el presupuesto del 268, ¿no? O la eficiencia de la búsqueda de la verdad en un proceso penal con una connotación altamente social. Entonces ahí se dejó llevar quizá, o se puede dejar llevar a una persona por el lado moralista o el lado más, o el lado garantista o quizá el lado moralista. Entonces, a mi parecer, en ese caso en concreto, llevó más a su lado, creo yo, garantista, porque dijo como no hay cumplimiento de reglas para el artículo como tal, y si es que yo hago algo distinto a lo que la norma me pide, vulnero los derechos, ¿no? De la persona. Entonces, por ese lado dejó de enfocarse en el reproche, toda la connotación social que tenía, y se basó básicamente a que, como no había cumplimiento de la ley o de los artículos que regulan la prisión preventiva, por tanto no lo cumplía. Claro, excelente la tesis que usted plantea. Y hemos dicho la semana pasada que la tesis de la ponderación es la más débil, ¿no? Y aquí, exceptuando criterios de corrupción, que no creo que haya habido corrupción,
no creo que haya habido corrupción, pero sí creo que ha habido una ponderación, ¿no?, entre lo natural y lo positivo, o sea, el derecho positivo, ¿no? Y yo me adhiero a la tesis Lindman en el sentido de que hizo uso de un pragmatismo naturalista que llevó a ese extremo de creer que no se cumplía no solamente con los acuerdos plenarios, sino también con lo que dice la norma del 268, ¿no? Obviamente que la crisis se dio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, creemos nosotros que se dan una cierta visión que no es buena para el sistema. Pero mire qué problema, ¿no? Qué problema entre elegir lo naturalísticamente, el naturalismo, entre el derecho positivo. ¿Se dan cuenta ustedes que la sociedad poco o nada le interesa el derecho, el naturalismo? Todos piden justicia, venganza, todos piden la aplicación de un derecho coactivo. Pues esa es la gran discusión, ¿no?, que ustedes como estudiantes del curso de Filosofía del Derecho tienen que analizarlo. Cuando sean jueces, fiscales, abogados o lo que ya lo son, ¿no?, tener cuidado entre elegir inclusive lo constitucional, ¿no?, con lo que usted puede suplir frente a una resolución inconstitucional, constitucionalizarla por la ponderación. Es decir, puede seguir sometiendo a alguien en detención preliminar por falta de elementos de convicción materiales para seguirlo manteniendo detenido, pero puede hacer uso de otras figuras que la ley te permite, ¿no? La pregunta es, vencido el plazo de 48 horas, ¿se puede solicitar una ampliación o no? Se puede. Entonces, por ahí entramos en ese, creo que mejor ejemplo no podemos encontrar, ¿no? Y mira, lamentablemente ha tenido que suceder esto en nuestro curso. Ahora, nosotros creemos, y acá yo soy un convencido de Toulmin, ¿no?, cuando él nos enseña que para estos casos difíciles, el argumento no está tanto en la parte fenomenológica normativa, sino en el uso del lenguaje. Ese uso del lenguaje está vinculado al desarrollo hipotético de la elección de normas de carácter constitucional, inclusive de normas que se pueden constitucionalizar. Aquí la fiscal optó por la ponderación a favor del derecho natural. Si hubiese operado a favor del derecho positivo, ¿hubiese habido esta crisis? No. Pero la defensa de estos detenidos podrían haber argumentado una detención ilegal, probablemente sí, pero se habría constitucionalizado con nuevos actos de investigación, probablemente sí. Como ven, son discusiones, ¿no?, que ustedes en su momento, abogados, jueces fiscales, procuradores, informantes, asesores de estudio, etcétera, van a tener que dar sus informes, ¿no? Cae un caso al estudio de repente y dentro del estudio, Adriana, ¿no? Adriana es la abogada principal y se acuerda del curso y dice, uy, tengo que elegir entre el derecho natural y el positivismo. Y conociéndola como la veo a Adriana, ella va a elegir por el derecho positivo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, va a elegir el derecho positivo, ¿no? De repente él elige el derecho natural, ¿no? Y a las 2 semanas sale en primera plana. Entonces, eso es lo que sucede en estos campos, por eso en ese aspecto yo le doy totalmente la razón a Toulmin. Ahora, el neoconstitucionalismo pues nos ha traído esta problemática de la subordinación
del ámbito jurídico a lo moral, o la moral a lo jurídico, o a la ponderación de estas, ¿no? Usted se va a encontrar frente a esta trialidad, ¿no? Entre elegir lo moral, lo jurídico, lo moral, o los dos juntos, al momento de resolver un problema. Hay un criterio siempre racional que es el que nos va a nosotros a servir para poder determinar los aspectos de motivación. Uno de los puntos más importantes es que, a la diferencia de otros autores como Billman y Perlman, no basa su teoría en la tópica o la retórica. Hemos dicho que la retórica es lo que conocemos hoy como la litigación oral, sino que se basa en una lógica práctica o aplicada a través de un lenguaje argumentativo. A esto me refería. Y aquí pues se utiliza comunicación 1 y 2 de Habermas. Hay obviamente un respaldo de los datos empíricos a los cuales me estaba refiriendo cuando elegimos entre lo que es el contenido de una norma de valor de mayor jerarquía sobre otra norma de valor de menor jerarquía, ¿no? A través de la evidencia de los datos. Esa evidencia y datos son los fácticos, ¿no? Son los fácticos que usted lo va a tener de la carpeta, ¿no? Y una calificación o matización que está básicamente vinculado a una conclusión de aserción, ¿no? Esto implica tomar una posición, ¿no? Una posición que básicamente tendríamos la garantía de brindar una lógica para la transición de la evidencia. Y yo creo que ahí también, en el caso que hemos estado viendo, al no haberse dado esa garantía que brinda la lógica de transición de la evidencia para la aserción, me faltaban pruebas, me faltaba un informe de la policía, ¿no? También, al no darse este elemento, ¿no? De repente leyó a Tulmin, la fiscal, ¿no? Y dijo, no, falta este elemento, entonces no hay una garantía. En todo caso son posiciones, ¿no? Pero Tulmin no queda ahí, dice que hay un cualificador modal que es la lingüística. Y esa lingüística es una interpretación de los enunciados, ascriptivos y descriptivos. No voy a insistir en eso, ya lo hemos trabajado. Y esos enunciados, básicamente, tienen como fórmula o tipo de argumentación los analíticos y los sustanciales. Anoten, ¿cuáles son los analíticos? Los analíticos son aquellas deducciones que se hacen del fáctico. Esas deducciones que nacen del fáctico, cuando son analíticos, pueden ser contradecidos cuando son sustanciales. En los sustanciales prevalece la inducción, o sea, la búsqueda de la verdad a través de los inductivos. ¿Cuál sería en este caso los inductivos? Serían aquellos datos que están vinculados a la norma, pero que no aparecen por el dato fáctico principal, pero podrían aparecer en la hipótesis fiscal. Esto es, en la teoría de caso. ¿Había tenido teoría de caso la fiscal en este problema? No tenía. No tenía teoría de caso. Y se evidencia, ¿no? Hay llamadas telefónicas que no contestan. Pero es algo público, ¿no? 9 de la mañana, 10 de la mañana, 10:45 y a las 11:30, creo 12, mándenme todos los elementos de prueba. Mucho tiempo para elaborar una teoría de caso, ¿no? Demasiado. Entonces aquí tampoco Tulmin nos ayudaría mucho, ¿no? Al contrario, nos enseña que este lingüístico tiene que ser a través de un enunciado. ¿Cuál es la función del lenguaje en este caso? Del texto argumentativo. Es referencial. ¿Por qué es referencial? Porque en todo elemento deductivo o analítico siempre las premisas son
hipotéticas. Porque pueden llevar también atrás las falacias. Porque puede ser una premisa, una hipótesis que luego del contraste puede ser falso. Entonces, esta premisa tiene que ser objetiva, pues. Objetiva porque el fáctico te pide siempre un hecho comunicativo. Yo creo que uno de los que más ha trabajado este tema es Toulmin, ¿no? Ese fáctico tiene que ser comunicativo. Comunicativo en el sentido ontológico y normativo. ¿Cuál es tu nombre atrás? Boris. Por ejemplo, Boris cuando hace su segundo informe es brillante, dice, ¿no? Lo ontológico no solamente es el ser, sino también es lo normativo. Te copiaste de alguien. Fue tu conclusión. Claro, porque también lo ontológico es también lo normativo. Y esa comunicación siempre es sujeto, verbo y predicado. Donde no haya sujeto, verbo y predicado en un acto de comunicación, esa comunicación es débil, es abstracta, no vale, no sirve. Por eso que el Código Procesal te da la posibilidad de pedir, adecuar una tipicidad alternativa. Pero de nada le quita la obligación que el fiscal, al redactar la pretensión, tiene que ser ordenado en función del fáctico comunicativo. Pues esto es la meta lingüística, que es una expresión apelativa, porque hay un receptor. En este caso, ¿quién sería el receptor? El juez. Y después tiene que evaluar todo eso, ¿no? ¿Cómo ha sido esa comunicación? Repito, todos estos temas de argumentación se van a cruzar en lo procesal con la valoración de la prueba y con el debido proceso. ¿Cómo se llama eso? Actividad probatoria. ¿Qué otro nombre más tiene? Lindman. ¿Qué otro nombre más tiene? Valoración de la prueba, actividad probatoria. Lo hemos dicho al cansancio. Delegada. Jordi Ferrer, pues, ¿no? ¿Perdón? Jordi Ferrer, ¿no? Lo hemos visto en... ¿Qué libro de Jordi? Prueba sin convicción, ¿no? El estándar probatorio. Ese es el lugar básicamente concreto en donde se resume toda la tesis argumentativa, el estándar probatorio. Pueden surgir una serie de falacias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la falta de razones para fundamentar un fallo, sea condenatorio o absolutorio. Ahí tenemos los 4 defectos de motivación, lo vamos a ver la próxima semana, que es el trabajo de Working, ¿no? Motivación aparente, ¿no? Inexistente, etc. Claro, fallos en la argumentación. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Sí, alumna. Disculpe, en el caso de la función del lenguaje que predomina en el texto argumentativo, necesariamente tendría que tener o ser referencial, o sea, no podría tener matices apelativos y expresivos. Lo digo porque finalmente entiendo que cuando dice referencial, los enunciados van a ser afirmativos, negativos, condicionales. Pero, de cierta manera, al argumentar, por ejemplo, pongamos en el caso de la análisis técnica, ¿no? Cuando argumenta, sea verdad o sea mentira, lo que diga, finalmente, teniendo en cuenta que esto es referencial, siempre intenta, digamos, convencer a la otra persona, que en este caso pues, va a ser el juez, ¿no? Entonces, cuando el interlocutor aquí quiere convencer, de cierta manera predomina la función
apelativo. Y en el lenguaje, de hecho, en el análisis del lenguaje, hay enunciados, y eso también está lingüísticamente, digamos, tiene su teoría, no siempre lo son absolutos, ¿no? Los enunciados pueden tener matices apelativos y expresivos, ¿no? Porque en el expresivo predomina más lo subjetivo. En el expresivo es más la emotividad, lo sintomático del sujeto. Entonces, eso sería expresivo, ¿no? Pero por considero un punto de vista personal, es, digamos, la emoción incluso que le puede poner el abogado cuando va a sus alegatos. Entonces, en el lenguaje es así, pero en el derecho también podríamos considerarlo de esa manera. Claro, muy buena tu pregunta, porque creo que la primera clase lo hicimos, no sé si acá o en otra universidad. Lo que usted dice es cierto, porque hay dos puntos que son bastante contradictorios, ¿no? El primero, que algunos dicen, y está escrito, autores como Pedelman, McCormick, ¿no? Que el dolo está en la cabeza del juez. Y lo ha repetido muchas veces Jesús María Silva Sánchez. El dolo está en la cabeza del juez, ¿no? Y lo que usted dice también, ¿no? Ese fáctico referencial que puede de pronto asumir, sea un fiscal o un abogado, puede influenciar en el juez. Por eso es que yo insisto, con todo respeto a los señores magistrados, no sé cuántos están acá, que el juez no puede ser cualquier abogado desempleado. O sea, no porque no tenga empleo yo voy a ser juez o fiscal, ¿no? Tiene que ser alguien que realmente se ponga la camiseta de fiscal o de juez, ¿no? Y tiene que argumentar, ¿no? Y necesariamente esa argumentación te lleva a ser estrictamente objetivo al momento de resolver, ¿no? Y es por ello, vamos a ver Dios mediante en la próxima clase, que desde mi punto de vista, la sana crítica, el criterio de conciencia, y el tercero, que siempre digo, la máxima de la experiencia, ya no tienen valor. Porque lo que dice la señorita Apasa, ¿no? Apasa. Zapa. Lo que dice la señorita Zapa, es cierto. Lo referencial como una forma de inducción, ya sea a través de un tratado metajurídico o lingüístico para convencer a un juez, de repente puede ser a través de la sana crítica. O de una máxima de experiencia que el juez diga, evidentemente, ¿no? ¿Qué hacía una persona a las 9 de la noche, ¿no? Cuando el que menos viene cansado de trabajar a su casa, pero no va a estar pues andando por la avenida Brasil, ¿no? Vestido de corto, ¿no? 9 de la noche, ¿no? O 11 de la noche. Y hay una presunción de que sale a hacerlo malo. Y muchas veces le preguntan, ¿ah? Y le dice, ¿y usted por qué actuó de esa manera? ¿Por qué no actuó de otra manera? O sea, ahí ya hay una cuestión de ingresar a aspectos antropológicos, que es lo que hemos estado analizando, ¿no? Que debemos entrar a aspectos antropológicos cuando analizamos el contenido, no de la discusión fáctica del proceso, pero sí de la interpretación, ¿no? En ese aspecto le doy toda la razón, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que cuando hablamos de elementos referenciales, nos estamos dedicando básicamente a los elementos referenciales de Turing, que están referidos básicamente al aspecto objetivo. El juez es un tercero imparcial, el juez no es un fiscal. El fiscal no es un juez y el abogado tampoco es fiscal. Doctor, en eso de las máximas de las experiencias que tienen criticadas, ¿no cree que bajo ese cliché de máxima de las experiencias se esconden más que todo sesgos de los juzgadores? Por ejemplo, ¿no? El famoso caso del calzón rojo, por máximas de las experiencias, la mujer iba predispuesta a tener relaciones sexuales, eso. Pero al final de una máxima de la experiencia se resume a un conocimiento continuo, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo leía en Kant, dice que para Kant el conocimiento es la compilación de experiencias. En ese caso, entonces, una máxima de experiencia para poder ser debe ser científicamente corroborado, o que por lo menos en la asidua situación contextual se constate el mismo resultado para decir que es una máxima de la experiencia. Pero nosotros, tanto la fiscalía, pues para pensar hasta el propio abogado para defender a
José Patrocinado, usan el cliché del máximo de la experiencia, pero siempre es para un sesgo o para algo conveniente nada más. Y creo que eso es lo que no le trae credibilidad y es más, está pues socavando, ¿no?, a lo que son las máximas de la experiencia, porque ya se toma como burrito de ello. Pero creo que nos estamos alejando mucho, por lo menos ese concepto kantiano de la máxima experiencia como conocimiento en sí, ¿no?, a la compilación de experiencia considerada conocimiento. En crítica a la razón pura, creo que también se le dio el material, delegada, confírmeme. Kant resuelve el tema de la máxima de la experiencia, no con el término máxima de la experiencia que no se conocía, sino como la máxima de las causalidades, ¿no? Y la máxima de las causalidades estaban referidas no a valoraciones antropológicas, de lo que yo pueda pensar de alguien que de pronto se pinta el pelo, o de alguien que se pone un arete. No porque se ponga un arete ese es un homosexual, o no porque se pinte el pelo, como yo me pinto el pelo, soy un homosexual. No, sino que es una forma de presentarse, ¿no? O sea, la máxima de la experiencia no está en el campo antropológico, que se está utilizando, y es lo que Jordi Ferrer pues, ha desarrollado en todos sus materiales, ¿no? Sino es a la causalidad kantiana. Ya, y les voy a dar un ejemplo, antes de terminar, obviamente me despido del Instituto de Filosofía y Derecho Penal, me quedo con ustedes un minuto para de pronto dar un elemento más. Muchas gracias y será hasta la otra oportunidad.